La doctora Clara Rodríguez es la directora de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica. Doctora Clara, buenos días, bienvenida. Julio, buenos días. Un saludo a los oyentes de la W y a todos los miembros de la mesa de trabajo. Sí, señora, y por favor, pues excuse las cosas terribles que ha oído. Doctora Clara, acaba de llamar un oyente que es insulinodependiente. Insulinodependiente. Y dice que no hay medicamentos. Y que no hay medicamentos y que la está pasando muy mal. Doña Clara, ¿hay escasez? Julio, la situación es muy preocupante porque realmente escasez de medicamentos por razones de orden logístico. Esto es que falte algún material, que falte alguna materia prima, que alguna planta farmacéutica se haya cerrado, no existe. Esto es muy importante que el país lo sepa. Con respecto a la provisión de medicamentos desde el punto de vista de la producción, no hay ninguna afectación. Entonces, la situación está en todo lo que está pasando en el marco del sistema de salud frente a los demás actores que tienen la responsabilidad de entregar los medicamentos. Esto ha generado un efecto muy crítico para los medicamentos de producción nacional, pero también para los medicamentos que, como el señor lo decía, no se están entregando en este momento, que son medicamentos importados porque no se fabrican en Colombia. Entonces, la escasez, para aclararlo, no depende de alguna situación de producción, porque en este momento estamos plenamente abastecidos. Doctora, usted nos dice que moléculas sí hay, muy al contrario de lo que dice el Ministerio de Salud. Pero entonces, ¿qué tanto suple la industria farmacéutica nacional a los proveedores de medicamentos en Colombia? La industria farmacéutica nacional provee el 84% de los medicamentos que se consumen en el sistema de salud. Esto es el gran volumen. Los analgésicos, los antibióticos, los medicamentos para la hipertensión, etcétera. Es un volumen muy importante de medicamentos. Y otra franja, por tecnologías más especializadas, no se producen todavía en el país. Entonces, lo que se produce en Colombia en este momento, vuelvo e insisto, está plenamente abastecido. Hemos tenido y estamos teniendo una situación muy crítica que, pues, en principio lo estamos viendo, afecta principalmente a los pacientes al no entregarle los medicamentos, pero también ya está afectando de una manera muy importante a la industria en la medida que quienes compran los medicamentos a esta industria también están teniendo un cambio en el comportamiento de pago de la cartera, y esto nos está llamando mucho la atención porque esto podría poner en riesgo el abastecimiento de este 84% de los medicamentos que se consumen en el país. Doña Clara, pero hablemos del punto de inflexión. ¿En qué momento se empezó a deteriorar la situación que llevó a este desabastecimiento por problemas logísticos? Es que aclaro, no hay un problema logístico de producción. El problema logístico está en la entrega del medicamento. No, de acuerdo. Es un desabastecimiento por desorden que no tiene que ver con la producción, sino en el momento de repartir esos medicamentos. Pero ¿en qué momento identifican ustedes que se generó ese cuello de botella? Esto está pasando desde el año pasado, pero se ha agudizado a partir de toda esta situación que se está presentando con el tema de la incertidumbre que generaron las propuestas de gobierno de la reforma a la salud, con la incertidumbre que han venido generando las EPS, informando que hay una deficiencia de recursos, frente a lo que compone la UPC, ya que los medicamentos pues prácticamente son el 28% del valor total de la UPC, o sea, en la UPC hay que coger el 28% de ese valor para pagar los medicamentos que se requieren dentro del sistema. Entonces, al decir esto, lo que se ha notado es que se ha ralentizado el pago de la cartera a los proveedores, y esto está mostrando también que hay probablemente un menor flujo de inventarios para hacer entrega de medicamentos a los diferentes pacientes. Pero entonces, ¿cómo se soluciona esto? Porque para la gente que nos está escuchando, la discusión, el debate, la GPC, todo eso puede ser lejano, pero el señor que nos llamaba desesperado porque no tiene insulina es una cuestión de vida o muerte. Así es. ¿Cómo se...? Definitivamente esta tarea la tenemos que tomar todos, asumirla todos. En principio
Hay que buscar los mecanismos necesarios para que desde el gobierno nacional, desde la misma superintendencia a cargo del tema de la vigilancia de la atención a los pacientes, se haga un monitoreo permanente sobre si en realidad es que no está el medicamento o es que no se ha pagado a los proveedores, entonces los proveedores no están haciendo el suministro, no porque no haya inventario, sino porque no les están pagando a tiempo. Y estas cosas las tienen que aclarar los actores que tienen a cargo tanto la adquisición de esos medicamentos como también el suministro de los medicamentos. Entonces, ahí hay un papel muy importante que juega la Superintendencia de Salud, y lo que está diciendo esta industria nacional es urgente buscar salidas tales como las que el gobierno hoy está planteando frente al tema del giro directo de recursos para poder abastecernos de los recursos necesarios para comprar materias primas que en este país no se producen, que tenemos que adquirirlas por adelantado para poder fabricar los medicamentos. Y creería yo que esto también le está sucediendo a los medicamentos como el de orden importados, que son los que en realidad también tienen este tipo de afectaciones. Ese mecanismo de los giros directos para el caso de las empresas farmacéuticas, o más bien de toda esa cadena, desde las empresas farmacéuticas hasta las farmacias mismas, ¿ya está claro? Porque desde el gobierno se ha hablado del pago directo a las IPS, pero las IPS son los médicos y son los tratamientos, los exámenes, en fin, pero los medicamentos están ya incluidos dentro de los decretos y dentro de la autorización del gobierno para hacer el giro directo. A ver, el gobierno nacional emitió un proyecto de decreto en el que informa que el giro directo va a incluir el régimen subsidiado y contributivo y las IPS. Eso está claro. Y estaría claro eventualmente porque dice que también va a hacer el giro a los proveedores de tecnologías, esto es, a los proveedores de medicamentos, a los proveedores de dispositivos médicos, etcétera. Lo que no está muy claro y que en este momento nos genera una gran preocupación es que la negociación la hace la EPS con un gestor farmacéutico directamente. No la hace con el laboratorio en muchas ocasiones. Entonces la EPS le compra los medicamentos a un gestor farmacéutico y este gestor farmacéutico es el que le compra a los laboratorios. La gran preocupación de esta industria es que ese giro directo pasara precisamente por autorización de las EPS a los gestores y que por alguna razón no se le pagara oportunamente a la industria que es la que hace los medicamentos. Entonces, ahí este es un tema en el que tenemos que entrar a revisar. Dentro del marco del decreto está la posibilidad, pero es fundamental aclarar que este giro de los recursos llegue directamente a las empresas que producen los medicamentos o que los importan. Doctora, ¿cuáles son las deudas del sistema de salud con la industria farmacéutica nacional? Porque ustedes aseguran que no van a parar, que van a seguir produciendo, pero ¿qué tan sostenible es producir sin tener el dinero para adquirir las moléculas? Es que estamos hablando de lo que usted nos decía, el 84% de los medicamentos que se usan en Colombia. Bueno, en este momento, en unas cifras generales, porque digamos que siempre ha existido una relación y un comportamiento comercial entre quienes le compran a la industria. Por lo general se mantienen unos días de cartera que hacen parte, digamos, de ese relacionamiento entre las partes. Lo preocupante es que ahorita estamos pasando de 90 a 120 días y más, y esos recursos ya están por el orden de los 400.000 millones de pesos. Es una cifra importante para esta industria que, como lo decía, de eso depende que sigamos produciendo, porque tenemos que importar la materia prima, porque hay que pagar obviamente todas las obligaciones laborales y ejecutar todas las acciones para la operación. Entonces, en realidad es un tema que puede agudizarse y se puede empeorar en la medida en que no busquemos, si no hay esa voluntad de pago, si no hay ese flujo de recursos, si esto no se normaliza, vamos a tener que buscar alternativas donde esperamos que el gobierno en ese decreto de giro directo vincule directamente a las empresas farmacéuticas para que se les paguen los recursos, como también a quienes hacen las importaciones de los medicamentos, que como en el caso de la insulina son fundamentales para la vida de los pacientes. Doctora Clara, muchas gracias por atendernos y ojalá que se supere esta situación lo antes posible. Julio, muchas gracias. Como Industria Nacional, aquí seguimos muy dispuestos a apoyar todo lo que se necesite. Vamos a buscar alternativas para inclusive ampliar nuestras capacidades y ofrecer más medicamentos en el país.